Muy buenas noches, distinguidos televidentes. Como todos los martes, el programa Hablamos Derecho, un programa de la carrera de jurisprudencia de nuestra Universidad San Gregorio de Portoviejo, que como siempre, acompañado con nuestro querido compañero profesor Alberto Vélez, nos tenemos el día de hoy la satisfacción de encontrar a un invitado. Él es ingeniero agrónomo, ha sido 39 años en funciones de vicerrector en el periodismo y 33 años de vicerrector en el Colegio Olga Vallejo, un colegio ícono, un colegio muy tradicional de nuestra ciudad de Portoviejo, pero sobre todo subdirector de medios de DIAS. Me refiero al ingeniero Childerico Ceballos Caicedo, quien nos acompañará en este programa denominado Gobernabilidad. Por ello, le damos la bienvenida a nuestro compañero Alberto Vélez y inmediatamente a nuestro invitado Childerico Ceballos Caicedo. Muy buenas noches, distinguidos televidentes. Como siempre, un placer y un honor estar con ustedes desde esta propuesta de la Academia, la Universidad con Corazón, como siempre lo digo, la San Gregorio de Portoviejo. Así que esperando que este tema sea, como siempre tratamos de hacerlo, pues un tema trascendente, un tema fundamental y que sea del agrado de ustedes. Muchísimas gracias, Alberto. Childerico, muy buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, doctor Wolfá, doctor Vélez, por esta invitación. Espero no defraudarnos en mi contestación o aporte que pudiera dar en lo que ustedes estimen conveniente. Yo creo que será de gran aporte, dado su experiencia precisamente con 39 años precisamente en función del periodismo. Y hemos denominado a este programa el día de hoy Gobernabilidad. Por la circunstancia que estamos atravesando, se ha posesionado, está en funciones el nuevo presidente de los ecuatorianos. Nos referimos al licenciado Lenín Moreno. Y es por eso que queríamos en esta primera parte hablar sobre esta gobernabilidad. Ese mensaje del señor presidente de la República a los ecuatorianos, desde la perspectiva de los medios de comunicación, posiblemente tal vez un sector que ha sido bastante cuestionador de las políticas públicas al haber declarado al periodismo o a la comunicación como un servicio público, es decir, la regulación y el control de parte del Estado. En otros aspectos también el tema sancionador desde un organismo estatal que busca precisamente desde la perspectiva de los medios de comunicación coartar la libre expresión. Frente a ello, ese mensaje del presidente, ya hoy, pasado varios días del ejercicio de las funciones de presidente, ¿cómo lo recibe, cómo lo aprecia los medios de comunicación? Pudiera hablar un poco más cercano a los nuestros. Tenemos una gran expectativa y personalmente yo lo veo muy esperanzador. Vemos una dialéctica y vemos un discurso no confrontador, sino más bien de atractivo para el diálogo, que es precisamente lo que hemos permanentemente reclamado, porque se vio una característica como el funcionario anterior era ser no muy amistoso a los diálogos, y si abría parte a los diálogos con los medios que eran afines a lo que él quería, se imponía, y entonces iba a haber una discrepancia que creo que él no está acostumbrado a tener, porque no dialoga, no permite que personas expresen su propio criterio, sino que es una imposición de lo que hace. Por lo tanto, pues lo que hemos escuchado del señor anterior vicepresidente de la República, Lenín Moreno, ahora en función de presidente de la República, nos da una pauta para decir cambios se vienen. ¿Cree usted en las posibilidades de ese diálogo? La Asamblea Nacional, su composición anterior y parte de la actual, tiene también aquellos representantes que la conformaron anteriormente. Y la perspectiva siempre de ellos, en mandato de lo que establece la Constitución y sobre todo la Ley Orgánica de la Función Legislativa, señala que hay que buscar precisamente socializar las leyes. Pero eso solo fue diríamos una evidente actitud, la de participar, tomar fotos y decir aquí está, se socializó, pero jamás se receptó el diálogo de parte de los sectores involucrados en la conformación de una ley. El presidente ya ha mencionado que va a promover una reforma a la Ley Orgánica de la Comunicación. En esas condiciones, además de ser un mensaje esperanzador, en la práctica podría, diríamos, acentuarse que se lleve en concreto una reforma específica
cuando los propios legisladores, y voy a nombrar específicamente a la expresidenta de la Asamblea Nacional, hoy legisladora, ha dicho, estamos aquí nuevamente para mantener lo ya logrado, avanzar, pero no para disminuir ni retroceder. ¿Qué lectura tendría entonces el mensaje esperanzador, la mano abierta que da el presidente, mientras la Asamblea mantiene una posición de esa naturaleza, de mantener el statu quo de las leyes ya aprobadas y en práctica? Bueno, es precisamente parte de la expectativa que hay a nivel nacional, el comportamiento que va a haber o la relación que va a haber entre el Ejecutivo y el Legislativo, puesto que fue evidente, así como hubo no contradicciones, pero se notaron que las apreciaciones que se daban al modo de mandar, de administrar un país, fue muy evidente con el discurso que dio el señor presidente a lo que anteriormente decía el expresidente. También se hizo muy notorio su forma de expresarse del nuevo presidente de la legislatura, que sí fue dirigido pues a hacer confrontaciones con los supuestamente opositores y recalcando y determinando males de la República, al mismo discurso anterior, que a la oposición, al periodismo corrupto, etcétera, 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 que en alguna forma eso no llama a un consenso, esto más bien hace subrayar las discrepancias que pueden seguir viendo y una política dirigida que, como lo subrayó también la presidenta de la legislatura, están dispuestos a seguir confrontando, que es una visión y una forma de comportar diferente a la que está presentando el señor presidente. Ingeniero. Alberto, previo a tu intervención, vámonos realmente a las calles de Puerto Viejo, donde sí, se han hecho unas entrevistas, y entonces luego de esas entrevistas continuamos con tu intervención. Encantado. Vámonos un ratito a esas entrevistas. Quisiera que las observe nuestro invitado, el ingeniero Childerico Ceballos. Señor licenciado Lenin Moreno Garcés, ¿jura usted que cumplirá fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República y la ley en calidad de presidente constitucional de la República del Ecuador? Sí, juro. Si así lo hace, señor presidente, que la patria y el pueblo ecuatoriano lo reconozcan. Caso contrario, lo juzgue. Queda usted constitucional y legalmente posesionado como presidente de los ecuatorianos y ecuatorianas. Yo creo que es digno de verter los mejores comentarios, porque lo que ha dicho Lenín Moreno en el momento de su posesión, y lo ratificó ayer, que mantuvo un diálogo con la prensa, es que él quiere mantener al momento un diálogo, ¿verdad?, con todos los sectores, llámese el sector laboral, llámese el sector de las fuerzas vivas, llámese los sectores de la productividad, etcétera, etcétera, y el mismo sector de la prensa, ¿no? Nos alegramos mucho los ecuatorianos porque se haya dado un proceso electoral en el cual se ha manifestado la voluntad. A más de los comentarios que se vierten, pues lógicamente creemos que tenemos un nuevo presidente de la República, que ya se ha posicionado y que lógicamente dentro de su plan de gobierno pues ya ha manifestado ciertas acciones. O no se van a crear ciertas leyes o decretos si es que no hay una aprobación por parte de la ciudadanía. Y lo hace muy enfático, incluso para nosotros quienes hacemos medios de comunicación o somos parte de un medio de comunicación, lo vemos con buenos ojos. Va a ser una revisión incluso de la ley de comunicación, muy cuestionada en los 10 años de Rafael Correa, o cuando al menos se aprobó la ley de comunicación, y nos parece bien. No es que se va a abolir, yo no comparto de que se pueda abolir una ley de comunicación, porque debe haber una ley que nos regule, indudablemente, a quienes hacemos comunicación social. Bueno, tenemos que ser optimistas, pero si nosotros hacemos un análisis sobre la realidad del país, la situación del país económicamente está bastante ajustada, lo han manifestado los propios funcionarios de gobierno, y frente a esa situación debe de cambiar el modelo económico. El modelo económico necesita inyección económica, necesita de la inversión de la empresa privada y debe dar apertura, porque lógicamente todos los ecuatorianos generamos trabajo con
la inversión que usted pueda hacer, gente que tiene cómo hacerlo. Entonces, si no hay personas que puedan invertir, industrias, personas o en este caso instituciones que puedan aportar a esa inyección económica, el Ecuador va a tener problemas. Lo dijo Lenín Moreno también en su intervención. Yo soy el presidente de los ecuatorianos, de aquellos que votaron por mí y aquellos que no votaron por mí. Estimados amigos, después de haber escuchado estas entrevistas y con el antecedente que genera este intelectual, este hombre importante del quehacer de opinión en nuestro medio, que es el ingeniero Childerico Ceballos, yo quiero, ingeniero, centrarme en un hecho. Suele existir una especie de tregua tácita que se otorga a los gobiernos relucientes, nuevos en funciones, que suele rondar en el orden de los 100 días, se dice, y así lo dice el público también que se expresa aún en las entrevistas. Pero también queda claro este estilo confrontador, rafaelista lo llamaría yo, del doctor Serrano. Eso como antecedente. Ahora, ¿qué debemos esperar del nuevo presidente? Primero en estos 100 días y por otra parte, ¿cuál debería ser la actitud del presidente a su vez hacia el presidente de la Asamblea para poder encontrar estos caminos conjuntos que son los que estamos esperando todos los ecuatorianos? Creo que todos debemos y nos estamos poniendo dentro de los zapatos que tiene el nuevo presidente, porque hay que deducir que él llega por el apoyo que ha tenido el partido dominante de 10 años atrás y que espera continuar haciéndolo en el país, que va a chocar pues con su forma de ser. Y es cierto que en estos 100 días, que es una especie de sello internacional que tienen todos los mandatarios, todos los países, para ver cómo van a desenvolverse, entrando en las aguas medianas, tranquilas por ahora, para después llegar a ver si sabe o no sabe nadar en ese mar embravecido. Debemos, creo, los ecuatorianos tratar de ir empujando el carro a medida que las situaciones vayan presentándose en lo positivo para el país. Porque todo el mundo decimos hasta cuándo pelear, hasta cuándo confrontar. Y no solamente eso, sino que de continuar por el otro lado, ese fanatismo que hay hacia un hombre o hacia cierta sonrisa o hacia cierta pose, nos lleva a hacer una forma de integrarnos como rebaño, que es, vamos a llegar al punto que dice pues que el que manda se enseña a mandar y el que obedece se enseñó a obedecer. Claro. Y por mucho que uno crea que está haciendo mal, pero si ya tiene todo en contra, pues me uno al grupo. Claro, el caudillismo mesiánico que es tan terrible. Ese es el problema grave que puede existir. Yo creo que debemos todavía esperar, así como pedimos razonamiento, pedimos paciencia, pedimos que no haya una confrontación, esperemos a ver qué pasa en todos estos 100 días, que también vale pues prepararnos para que nuestros propios cuarteles personales, mentales, irnos reforzándonos a la actitud que debemos posteriormente tomar. No solamente la aptitud, sino la actitud, porque en algún momento va a llegar necesariamente que ser una acción para demostrar que no somos verdaderamente rebaño, ¿no? En ese ambiente y dada el hecho de usted ser subdirector de los medios de DIASA, ¿qué opinión le merece la posición precisamente ya evidenciada, ya esto sí está en práctica, el hecho de haber abolido y de hecho no haber continuado en las sabatinas que nos acostumbró el expresidente de la República? Lenín Moreno ha dicho no a las sabatinas, un ahorro significativo de cerca de $30.000 semanales, $120.000 mensuales, que en un estado realmente en estos momentos sin liquidez ayuda indudablemente a fortalecer la economía. Y por el otro lado, el tema precisamente de mantener la dolarización. Desde ese ambiente, desde el ámbito periodístico, ¿cómo se miran estas dos decisiones fundamentales? Mantener esa dolarización y por el otro lado el tema del hostigamiento a los ciudadanos, que fue la tónica permanente de las sabatinas hoy abolidas por el nuevo mandatario. Bueno, comencemos por lo más fácil, que es la de la sabatina. Indudablemente todo el mundo ya le perdió respeto por la cantidad de cosas impropias de las que usaba, pues se utilizaba un gran recurso del Estado, de los ecuatorianos, el suyo, mío, un show para mediático. Hacer un show mediático de todo eso y tratar de convencer a la gente, hacerla más fanática, a aquella gente que pues hubiera sido valiosísimo saber el atractivo que él tenía, donde todo el mundo fuera
por su propia voluntad. Pero todos sabemos los métodos que utilizaban para llegar pues, y llenar con personas en los lugares. Con los servidores públicos obligatorios. Que lamentablemente no debió haber sido, porque yo creo que con el atractivo que tenía el señor quizá podía llegar a lo mismo, ¿no? Pero perdió el sentido, la orientación de informar, como supuestamente era, para hacer el show ese de el egocentrismo, a todas las cosas hechas, a su vanidad, pues a su narcisismo, que nadie podía decirle no. Y ustedes mismos veían el Estado, cómo manejaba él los actos estos, que no tenía pelo en la lengua para hacer quedar mal a cualquier camarógrafo, escritor, lo que sea, donde no salía exactamente como él quería las cosas. Por lo tanto, eso ya estaba de más. Y no solamente, sino que lo de la sabatina más bien recordaba un aspecto de diversión que se hace en las escuelas anteriormente y se le dio como un mote, pero después lo cogieron ellos mismos como para mantenerlo normalmente, y la conclusión de ella es lo más adecuado que ha podido hacer el presidente actual. Le cuento que en alguna ocasión, cuando tuve la oportunidad de acompañar al doctor, se me fue el nombre, que suscribió el Tratado de Paz con el Perú, el presidente Yamil Maguad, de regreso con el señor canciller de la República en ese tiempo, cuyo nombre tampoco me acuerdo, le decía, bueno, terminado el problema del Ecuador ya en lo externo, ahora queda lo interno. ¿Por qué no hacen una especie de viaje? Ustedes ya no toda la comitiva, el ministro y cosas al exterior, háganla en el interior, para que traten de buscar todos los problemas que haya. Eso es una de las cosas, creo, que estuvo acertada en la administración anterior, pero que también no se lo supo hacer muy bien, es decir, extender el gobierno a todo el territorio nacional, porque se congregaban en un punto y simplemente entre ellos discutían las cosas sin tener verdaderamente la recepción de los problemas in situ. Y después simplemente servía como para promocionar que sí se hacían estas cosas. Eso probablemente deba seguirse haciendo. Permite una pequeña precisión. La gente de Alianza País dice lo siguiente, que cuando el presidente hacía las sabatinas, las hacía en diferentes puntos geográficos de la nación, que eso le permitía acercarse, ver, como usted bien lo dijo, in situ las problemáticas diferentes de estas locaciones donde él estaba, y que al no hacerlas se pierde contacto del presidente con el pueblo, se pierde esa posibilidad de que la gente tenga al alcance a su mandatario. ¿En qué medida cree que esto sea cierto? Y si le pedimos que responda a Federico la pregunta luego de los anuncios institucionales para efectos de mantener precisamente el esquema de nuestro programa, y le damos incluso la oportunidad de que se acuerde del canciller de Yamil Maguad que firmó la paz de Ecuador con Perú. Regresamos en unos instantes luego de estos anuncios institucionales con la respuesta de nuestro compañero Childerico Ceballos a la pregunta que le hacía el compañero Alberto Vélez. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio. Ahora, y a su pedido, estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Estimados televidentes, qué placer, ya estamos nuevamente con ustedes en este segundo segmento de Hablamos Derecho.
Con el ingeniero Childerico Ceballos hacíamos una pregunta importante que quedó sin resolverse en la parte anterior. Decíamos, tomando las palabras de los militantes de Alianza País, que si el presidente perderá contacto con la gente, el presidente actual, al no hacer sabatinas y no poder llegar a esos puntos geográficos a los que el anterior presidente llegaba todas las semanas. Bueno, no entiendo muy bien qué contacto directo tenía, pues, además de hacer el show cinematográfico, de extender la mano, de dar besitos y ubicarse en la tribuna, porque después era una especie de monólogo largo con todo lo que había hecho en el país, en el mundo. Entonces, no sé, y después se retiraba a almorzar, y entiendo yo, con su más íntimo, ¿dónde estaría el contacto con la gente? No lo veo por ese lado, más bien, como todos sabemos, es de publicidad que hacía gratuita a nombre del pueblo ecuatoriano. El gobernante saliente dio señales de arrogancia, de prepotencia, de bravuconada. Esas características fueron emuladas por muchísimas autoridades. Y para no hablar, diríamos, de una situación distinta, nos ubicaríamos en nuestras propias ciudades, en nuestra propia provincia. Esa arrogancia y esa prepotencia fue emulada por nuestros gobernantes también locales y provinciales. No escuchar a la ciudadanía, el tomar las decisiones por sí solo, el creer que se tiene la verdad absoluta, la no socialización de proyectos. Frente a ello, yo quisiera invitarlos a escuchar y a ver de alguna manera también algunas señales que se han captado por parte de nuestro equipo para que podamos realmente hacer un comentario respecto de este tipo de normativas que hoy se vuelven necesariamente obligatorias desde la perspectiva del gobernante, el de dialogar con los ciudadanos, el de dialogar con la comunidad, el de escuchar a los sectores involucrados en cualquiera de este tipo de actividades. Así que los invito un ratito a ver este pequeño video que hemos hecho con nuestros compañeros. Luego del cierre definitivo del aeropuerto Reales Tamarindos, la actual administración municipal da paso a la planificación del proyecto Villanueva de Portoviejo, con el objetivo de hacer del cantón una ciudad policéntrica. Portoviejo espera aún por esta obra. El deterioro de las calles es otro de los grandes problemas que aqueja a la ciudadanía. Calles en perfecto estado están siendo afectadas por la reconstrucción, mientras que se deja de lado a otros sectores del cantón que necesitan de estas obras. Nosotros vivimos aquí en esta zona, como se llama Andrés de Vera, parroquia Andrés de Vera, donde en primer punto nadie se preocupa de esta ciudadela. Si nos damos cuenta desde el principal, desde Lea hasta la entrada al Florón, siempre esta calle ha sido así de ese lado. Nosotros aquí, por ejemplo, tenemos este caudal, no sé si ustedes se han dado cuenta. El caudal pasa normalmente, hay tuberías, hay desfogues de agua. No sabemos por qué hasta la vez, los motivos siempre vienen los señores. Pero todavía hay casas que todavía siguen proyectos, hay casas que tuvieron problemas y que no se han hecho nada. Desde los 5 años que yo caminaba de aquí hasta la escuela María Inmaculada, Coliseo Homero Mendoza, nunca se ha arreglado ese lado. Nunca. Hasta aquí hemos llegado. Hemos visto estas imágenes que nos permiten a nosotros tener una idea clara sobre lo que se piensa realmente sobre lo que debe hacerse en materia de educación, el endeudamiento, las entidades improductivas, la burocracia. ¿Cuáles podrían ser realmente los mecanismos más adecuados frente a un Estado realmente insolvente, no en la extremidad, pero sí con una crisis que no nos permite ver muy rápidamente el pago de la deuda externa que el Ecuador deja? ¿Qué alternativas encontrar o qué mensaje poder decirle a nuestros dignatarios locales y provinciales cuando siguen pensando en obras faraónicas, cuando siguen pensando en que pueden obtener recursos económicos muy altos en proyectos que son realmente, de acuerdo a nuestra economía, casi que improbables de realizar? Bueno, yo diría que usted, doctor Farfán, tiene razón en eso de que muchos han tratado de emular a su superior
y en unas ocasiones se han sobrepasado porque han querido ser más mandones que el mismo mandatario nacional. Y eso ha profundizado más una división porque se trata de hacer una secta de los mandantes y otra secta de los obedientes en esta cosa. Y en los medios de comunicación hemos tenido muchísimos problemas porque toman unas cosas los funcionarios públicos de no cumplir con sus obligaciones, que es el informativo permanente de todo lo que están haciendo, de cómo están manejando los bienes también, que no son de ellos, sino que son de todos los ecuatorianos, y se alejan con las poses pues soberbias, prepotentes, que todos hemos conocido y que la gran mayoría del país la ha rechazado. Yo creo que por allí debe cambiarse el asunto y entiendo que sí, porque si tienen un si tienen un superior como es el presidente de la República que está queriendo precisamente hacer eso, cambiar al país de un tono de beligerancia a uno de comprensión y de respeto, deben empezar a abrir las manos, a abrir sus oficinas, a abrir sus puertas para que todo el mundo entre y pueda verdaderamente conversar y dialogar, porque yo pienso que a la final las cosas las estoy haciendo bien, pero resulta que en algunos casos mis segundos de mando son los que están haciendo que las cosas se vayan por otro lado, por un lado. Por otro, que hay que hacer conciencia de efectivamente qué es lo que requiere el pueblo. Verdaderamente podemos estar haciendo unas obras que nos darán relevancia, nos pintarán, nos darán unos coloridos bonitos, unas luces adecuadas, estética pero pura, que en el fondo pues no le sirven nada para el progreso, el desarrollo de los pueblos, pues. Si usted no tiene agua potable, si usted no tiene la canalización adecuada, si usted no tiene las vías de comunicación que son requeridas, pues, y no hay el empleo, no hay cómo ayudarlo a salir de la pobreza, estamos solamente adornando, poniendo una cinta de una especie de daño que se está haciendo, algo que se está dañando. Se queda en lo ornamental. Y veíamos en esas imágenes el tema del famoso proyecto de lo que significa el aeropuerto de Puerto Viejo. Usted en su columna que mantiene en el diario ha sido un crítico permanente de aquello. ¿Cree que en esta austeridad que ha dicho el presidente de que va a existir, es decir, ante la falta de recursos, prudente sería comenzar a canalizar un proyecto que no augure realmente la existencia de los recursos económicos como para poderlo ejecutar? Yo creo que esto proviene desde una sumisión al señor presidente, al expresidente Correa, de nuestros gobernantes del cantón, porque esto viene de ocasiones anteriores, en decir, ¿sabe qué? Este aeropuerto está de más, porque tiene uno a pocos kilómetros, cuando hay algunos que son mucho más cercanos y sobreviven. Y no solamente eso, sino que los reforman y gastan inmensidades de millones de dinero y ahora están inservibles. Comparado con el de Puerto Viejo, que lo que estoy muy seguro fue una posición contraria negativa para hacerlo morir, y que nosotros no pudiéramos sobresalir en ese sentido. Personalmente he tenido el criterio de algunos inversionistas, de personas importantes del país que quieren venir a la ciudad, pero que por sus negocios y todas esas cosas tienen que venir y salir, venir y salir. Entonces no puedo ir, si yo a Manta y regreso, sin tener nada absolutamente contra Manta, no, pero voy a Manta, después tengo que ir a Puerto Viejo a regresar, y entonces no, dice yo no puedo, me voy a otro lado, o se quedan en Manta o se van por otro lado. Y no solamente eso, sino que sería el único caso en donde usted tiene un bien, una puerta de negocio para la economía, para la superación, el progreso de la ciudad, hecha sin problema, con una pista donde previamente se habían gastado algunos millones de dólares para mejorar, a desbaratarla simplemente porque el señor presidente dijo no, y aquí fuimos sumisos en decir, ya está bien, y todos nos venimos para allá. Yo creo que es un absurdo, verdaderamente un absurdo, que se comete un crimen contra el progreso y el desarrollo de Puerto Viejo, desbaratar la pista del aeropuerto de Puerto Viejo y hacer otra clase mientras no se tenga posibilidad. Y añado un poquito. Siga. La Cámara de Comercio en algún momento tuvo oportunidad, muy bien, nosotros nos encargamos, como dijo el presidente, con su soberbia, bueno, si ustedes hagan así, vean cómo sale. Y esa no era la idea, porque el desarrollo de un pueblo es de todo un país. Y ese país debe entrar a ayudar a donde cree que hay el punto de desarrollo. Para eso son. Y dijo, muy bien, podemos, pero después la dejaron solo. Y en esto pues hay que hacer la unión para poder yo sigo pensando que... Y la transportación es un servicio público. Pero también. Claro, pues, y mientras más sea usted abiertas las puertas para que el negocio de otros lados del mundo venga,
qué mejor, ¿no? Efectivamente. Ingeniero, si usted me permite, yo creo que hay una deuda pendiente de este gobierno más que de ningún otro gobierno, porque la mayoría de los votos que obtiene el licenciado Lenín Moreno provienen precisamente de esta circunscripción territorial. Y hablando de reconstrucción, yo creo que hay 5 deudas pendientes importantísimas que debemos señalar y que son los requerimientos básicos de esta provincia. Tenemos el tema de la pesca, que es determinante, es nuestro pulmón nutriente por una parte, está la actividad comercial, que es otra, está el turismo, está el tema del agro y finalmente la obra pública. En estos 5 rubros que yo señalo, pesca, turismo, comercio, agro y obra pública, ¿cuál cree que debería ser ya la acción inmediata de este gobierno para pagar esa deuda pendiente con Manabí? Entiendo que usted, el doctor Farfán y la mayoría de los manavistas, por no decir todos, hemos estado satisfechos con que por primera vez en la provincia se traiga un ministerio. El Ministerio de Acuicultura y Pesca, que está bien dado, pues que el puerto de Manta es el puerto de mayor desarrollo pesquero y con mayor experiencia que hay en el país, y se dice que es el puerto atunero número uno y en el mundo. Bueno, hay que verlo, pero nos enorgullece de todas maneras eso, ¿no? Y en esa forma creo que puede seguir siendo, porque si está un ministerio, ¿por qué no puede ver los otros? No es una gracia que ha hecho el señor Moreno o el licenciado, el presidente Moreno con Manabí. Yo creo que es una deuda que hace tiempo el país estaba, por las administraciones del país han debido pagarlo con la provincia. Y el otro puede ser así en forma gradual, el de agricultura, en donde es una de las materias, uno de los factores, unos puntos que han sido menos atendidos por mucho que se diga el gobierno, porque la riqueza que hay en nuestro suelo, pues debió haber estado desde hace rato ya explotada, al igual que lo que se trata de las comunicaciones, en este caso carreteras. Pues decíamos que debemos estar agradecidos por la cantidad de kilómetros que se hicieron acá, a qué costo primero, y no solamente en Manabí. Indudablemente estamos agradecidos, porque no se ha visto en otros gobiernos, porque estos gobiernos no tenían la cantidad, los millones y millones de recursos que le dio el petróleo al gobierno que feneció. Pero no solamente han sido Manabí atendidas, sino otras provincias del país en donde vemos que hay también buenas carreteras. Nos vamos a unos anuncios institucionales y regresamos para un tercer segmento con nuestro invitado, el ingeniero Childerico Ceballos Caicedo. Ya regresamos. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. ¿Sabía usted que el cáncer de boca es tan agresivo como cualquier otro, pero que puede ser detectado y tratado con un chequeo a tiempo? El Centro de Investigación de Patología Bucal de la Universidad San Gregorio brinda este servicio a la comunidad, con equipos de última tecnología, y procesa las muestras de tejidos cuando el caso lo exige. Desde 2013 han sido detectados una decena de casos de cáncer y muchos otros han sido tratados con buenos resultados. Tómese un tiempo y acérquese de lunes a viernes al Centro de Investigación de Patología Bucal. Un chequeo temprano puede hacer la diferencia. Universidad San Gregorio, experiencia, confianza y calidad académica. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro.
Volvemos a este tercer segmento con nuestro invitado, el ingeniero Childerico Ceballos Caicedo. Y hemos venido hablando desde la gobernabilidad, el tema también de las características de la gobernabilidad, situación económica y lo que se ha llamado o denominó la sabatina, su extinción como tal. Y estamos acercándonos entonces ahora a hablar precisamente sobre el tema de la reconstrucción. No consta como una prioridad para el gobierno de Lenín Moreno la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. Hay recursos que se presume que todavía deben sobrevenir, puesto por el incremento del 2% al IVA que acaba ya de fenecer a finales del mes de mayo. Pero en todo caso, Portoviejo y los cantones de Manabí necesitan reconstrucción. La capital de la provincia merece reconstrucción. Y yo los invito, antes de ingresar a debatir sobre el tema, ver una entrevista o varias personas entrevistadas respecto del plan, si existe o no, de reconstrucción sobre la capital de la provincia. Veamos. Luego del terremoto del 16 de abril, que dejó devastada la ciudad de Los Reales Tamarindos, afectando el casco comercial del cantón, nos preguntamos, ¿existe un plan de reconstrucción para Portoviejo? Yo no alcanzo a identificar que exista un plan concreto de reconstrucción de Portoviejo en la esfera post-terremoto, que tenga dos líneas de acción esenciales, que son la reconstrucción en sí mismo en cuanto a su infraestructura y la rehabilitación de su aparataje productivo, sobre todo en lo que se denominó la zona C2 de la ciudad, que es el corazón de Portoviejo, y su actividad histórico-ancestral, que es su actividad comercial. En realidad, de verdad, no conozco exactamente cuáles son todos los planes y proyectos, pero creo que este es una etapa difícil para el municipio de Portoviejo, porque antes del terremoto por lo menos había la perspectiva de que se estaba trabajando muy bien, se estaba planificando, la ciudad estaba recobrando su orgullo, los portovejenses sentíamos una especie de ganas de trabajar, de seguir siendo portovejenses. Desgraciadamente este efecto del terremoto como que hizo cambiar todos los planes. En la fase de la reconstrucción en sí misma, ¿no es cierto?, que no se ha priorizado temas esenciales. Por ejemplo, la infraestructura del centro de la ciudad, ¿no es cierto? Nosotros vemos que cada día aparece un nuevo ramen en las calles. ¿Por qué? Porque no hemos diagnosticado cuál es el estado de la red de agua potable y de alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad, por ejemplo. Segundo, tú vas al centro y es realmente un lugar desolado, es decir, todavía no tenemos un plan de reconstrucción en cuanto a aceras, bordillos, cerramientos. Falta mucho por hacer, por supuesto. En la parte de reconstrucción, por lo menos en el centro, todavía no se ve nada. Usted ve que las calles están deterioradas, no hay un avance en cuanto a que la gente vuelva, un retorno a ese lugar. Hay mucha congestión, hay muchos barrios que carecen todavía de agua, de alcantarillado, de vías decentes, digamos, ¿no? El propio sector público que perdió su infraestructura en el centro no tiene un plan. Por ejemplo, el local del BIES, que ya debió estar reconstruido o en proceso de reconstrucción, el mismo local administrativo del IES, el edificio del Servicio de Rentas Internas, solo para ponerle unos ejemplos de esta infraestructura que es necesaria y que debe venir del sector público, porque además conllevan servicios ciudadanos, tampoco se identifica, ¿no? Yo más bien lo que veo es que la municipalidad ha llevado adelante el plan inicial que ya tenía, ¿no? Entonces logró captar recursos en base a una planificación que tenía en función, por ejemplo, del Parque de Las Vegas, en función de la regeneración del centro de la ciudad, que son temas fundamentales de la ciudad, pero quizás no van en la línea de la prioridad de lo que hoy la ciudad demanda por su coyuntura, ¿no? Porque tú tienes hoy una población económicamente desolada, grandes espacios ciudadanos todavía afectados en cuanto a temas de vivienda, porque usted puede recorrer el centro de la ciudad y ver espacios donde no hay ni calzadas ni aceras, y va a otra parte del centro de la ciudad donde están regenerando, demoliendo lo que existía en calles de acera. Entonces ahí es que yo digo, no existe un plan de reconstrucción, lo que existe es la implementación de una planificación municipal previa al terremoto que no tuvo variación. Luego de estas intervenciones de dos profesionales muy conocidos en nuestra ciudad, ingeniero Childerico, ¿habrá o no un plan de reconstrucción realmente formal y serio,
o simplemente se viene ejecutando desde la Municipalidad de Portoviejo un plan que fue presentado posiblemente por el alcalde a su corporación municipal para su periodo de gobernabilidad? Es decir, ¿alteró o no alteró? ¿Se planificó posterior al terremoto o se mantiene la misma planificación inicial respecto de lo que debe ser nuestra ciudad? Personalmente no conozco exactamente si hay un plan como de reconstrucción que se esté determinado, porque lo que más sobresale y lo que hemos visto se han dedicado mucho más es hacer aquello que ya estaba diseñado y estaba solo. Lo que se referiría un poco más a ello es aquella discusión que hay actualmente sobre qué hacer, donde anteriormente estaba el centro comercial municipal, centro económico y centro de comerciantes, donde había y fluía gente, pues sí, activaba toda esa zona ahora completamente desolada. Porque la reconstrucción, como dijeron los entrevistados anteriormente, yo coincido en que para mí en Portoviejo ha estado, lo que más se ve es en la limpieza de los escombros y en la destrucción de los edificios para que se presenten unas grandes manchas solares vacíos donde antes habían grandes edificaciones y que se haya desparramado, pero disculpando el término, por el resto de la ciudad, ciertos negocios que quieren activarse. Porque también hemos visto en el plano económico y de ayuda, hay muchísimo clamor porque requieren dinero, ayuda estatal para que los comerciantes puedan despegar nuevamente, reactivarse, pero no llegan. Y más bien existen ciertas trabas para que puedan hacerlo. Vimos, pues en el centro de la ciudad definitivamente como que no se está haciendo nada, además de la limpieza de la que hablé. Hay calles buenas en buen estado que estaban, ahora ha sido dañada por el peso del equipo pesado que tuvo que actuar para derribar el edificio. Entonces hay un poco más de mal que bien que se le ha hecho. Ingeniero, a propósito de eso, el alcalde dice que esta tiene que ser una ciudad policéntrica, es decir, que debe tener varios epicentros comerciales repartidos por diferentes sitios. Pero si usted camina por la avenida Pedro Gual, emblemática avenida además, que era como la columna vertebral en el sentido comercial de este bello Portoviejo, estamos en una ciudad fantasma. Ese policentrismo justifica ese olvido absoluto y esa posición de desidia terrible que se marca en esa soledad infinita que se vive a lo largo de esa calle y una reconstrucción que absolutamente creo que está en cero. Bueno, no sé por qué en alguna esquinita de la municipalidad, al parecer, una percepción que puede estar errada mía, hay que lo histórico, que lo anterior no vale y que ahora tiene que acomodarse a la modernidad, etcétera, 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 y traemos opiniones de otros países donde hay otra cultura, otra forma de vida, otra economía en esto, y adaptarla a nosotros cuando lo que podemos hacer es ser nosotros, lo que somos nosotros, la forma que hemos aprendido a vivir y donde hemos estado. Entonces, yo no estoy muy de acuerdo con aquello de suplantar todo el centro de la ciudad para otra clase de menesteres al que ya estaban teniendo, como son los mismos actores de esa vivencia, de los que hacen la ciudad, los que hacen su riqueza, los que hacen su movimiento dinámico en la finanza, que son los comerciantes a los cuales al parecer los tienen a un lado. En alguna ocasión, por un comentario que hice, el señor alcalde se disgustó porque yo afirmaba de que no se ha consensuado, no se ha ido a conversar con los órganos de desarrollo, como son los colegios de ingenieros, arquitectos, los comerciantes, etcétera, etcétera, indicando que sí. Pero ya estoy viendo síntomas de que verdaderamente el clamor de todos esos grupos sociales, organizaciones sociales que he mencionado, están demandando que se los tome en cuenta para el desarrollo de la ciudad. Hay una, diríamos, una especie como de no sintonía. Mencionaba, hace un rato yo el tema de esa arrogancia y decía precisamente uno de los ciudadanos que a veces conversa con uno en las calles, de que no se puede dejar a un lado esa identidad que ha tenido nuestra ciudad y era que prácticamente a la que usted se refería, es decir, importar realmente unas visiones distintas a la nuestra. Nuestra ciudad es eminentemente comercial, su desarrollo como tal, como ciudad precisamente, y su crecimiento poblacional se origina precisamente a esa actividad comercial. Hoy, en medio del centro de la ciudad, se habla de la creación de un parque y hoy se pretende también posiblemente combinarlo con
comercio, con actos comerciales o con negocios comerciales. Si no se escucha la opinión, que seguramente no puede ser necesariamente tan técnica, que provenga de los comerciantes, pero creo que tienen también derecho a poder opinar, puesto que están poniendo en riesgo su capital, sus utilidades, sus recursos económicos, ante un riesgo de inversión que posiblemente no les sea favorable, cuando se habla de que la ciudad está desprotegida frente al control de la seguridad pública por parte de la policía. ¿Esto afecta hondamente al desarrollo o no de la ciudad? Gracias por hacerme acuerdo de ese punto importantísimo. Fui otro de los críticos y ahora sobre las Fuerzas Armadas cuando en pleno problema del terremoto, las consecuencias, las repercusiones posteriores, se hizo un cerco militar y se declaró zona cero, una gran extensión, la mayoría de la ciudad de Puerto Viejo, no solo su centro, sino en sus alrededores también. Y usted ve cómo la acción delictiva de los ladrones pelaban las casas con protección militar. Y hasta ahora nadie da respuesta ni responde para las pérdidas que han tenido acá. Se abrió el cerco militar. En alguna forma supuestamente iba a haber la protección policial, pero aquellos que se han atrevido, pero con garras, a volver a trabajar, porque esa es la esencia del portuguesense, del comerciante portuguesense, insistir con su negocio, con sus propios recursos, pues él se atreve y es víctima de los ladrones. Entonces, no sé si es que dentro de la rehabilitación o de la reconstrucción no se asignó un recurso para potencializar a los policías, porque también ellos no pueden estar por todos lados y en una forma débil en su andar permanente por la ciudad. Entonces, es un buen punto verlo. Eso tiene que ser fortificado, tiene que ser fortalecido hasta que se pierda toda el vestigio de que pueda haber la inseguridad mayor, ¿no?, que es la que estamos viviendo, porque anteriormente pues vivían de alguna forma, pero no se relacionaba con los problemas que hemos tenido ahora. Ingeniero, ¿qué cree usted que requieran los comerciantes para nutrirse, para reedificar, para que con esa templanza que el portovejense ha demostrado a lo largo de la historia, con ese pundonor, con esa calidad humana, pueda nuevamente volver a su esencia? Usted bien lo ha señalado, con mucha inteligencia y claridad, que el portovejense es un comerciante nato. Así como la esencia de Manta es una esencia pesquera, esta es una actividad comercial la que determina el espíritu de la ciudad. ¿Qué se debe hacer para poder impulsar a esos comerciantes para que vuelvan a tener vida? Este momento han estado en medio de este ostracismo, pues postergados y obviamente sin obtener los ingresos que permiten que recircule la economía local y que por lo tanto Puerto Viejo siga creciendo. Bueno, de inmediato uno puede pensar es la facilidad crediticia, porque hemos escuchado también muchas quejas de que quieren repotenciarse o quieren resurgir nuevamente, pero encuentran muchas trabas, sobre todo, mire, parece mentira, pero sobre todo de los organismos oficiales. Mientras que la banca particular, las mutualistas y las cooperativas han sido un poco más fáciles para ellos admitir, pero en cambio no tiene la ayuda estatal en ese sentido. Es el clamor de lo que hemos escuchado muchísimo en la ciudad. Yo creo que por ese lado debe haber. Y el señor presidente actual debería insistir en ese asunto, ¿no? Porque no se han terminado las consecuencias del terremoto. Apenas ya son unos maquillajes que se le han dado para que el gobierno pueda decir, hemos cumplido, pero existe el deber permanente de que esa población que todavía no surge pueda levantarse. ¿Y qué más? Porque con el aval y la ayuda que pueda tener el gobierno nacional. Hay dos temas que estamos sintonizando en esta entrevista importante. El tema de la reconstrucción y obviamente también el tema del desarrollo de nuestra ciudad. Usted mencionaba en la respuesta anterior de que las calles de Puerto Viejo han sido de alguna manera en unas reconstruidas y otras no. Pero hay una protesta muy fuerte por parte de algunos sectores sociales, sobre todo dirigentes barriales, que hay calles que han estado construidas con concreto y hoy en este plan regeneracional que se plantea, las han destruido para quererlas hacer con adoquines, es decir, para darle una vistosidad de colores y todo aquello, mientras que recursos económicos que son necesarios utilizarlos, por decirle, en la ciudadela El Maestro en Puerto Viejo y otras ciudadelas más, que requieren de calles asfaltadas, no hay ninguna asfaltada, están todas destruidas. En orden de prioridad, ¿será necesario continuar con la creación o gastos, recursos de parques antes que las calles de nuestra ciudad?
Lo prioritario es prioritario, decía también don Cantinflas Ernesto, y vale, ¿no? Tomándolo en el punto de vista, lo primero es para la vivencia, para la comunicación, para el buen vivir, que es lo que se está dando. Indudablemente, bienvenido, esas obras que ya han estado hechas, pero démosle prioridades ahora efectivamente a lo que se requiere para la mejor vida, ¿no? La ciudad, la que usted dice, pues la del Maestro, efectivamente, recuerdo yo, por vivir también allí, que anteriormente eran calles de tierra, lodazales, si no me equivoco, en la alcaldía del doctor Alberto Lara, se pavimentaron esas calles y quedaron expeditas y muy bonitas. Ahora el problema es diferente, ahora la situación presenta huecos por todos lados, la mayoría de las calles tienen problemas para transitar, y así como esa, la pongo como ejemplo, existen algunas, que es a la que debería ser la municipalidad, pues echarle un ojito y emprender con el mismo ímpetu que hay para los parques y todas esas cosas, atenderla, porque es a la gente que va a servir. Es el prestigio mismo de la ciudad para la gente que puedan estar circulando por esto. Nos vamos a unos anuncios institucionales y regresamos para culminar con nuestra entrevista con el ingeniero Childerico Ceballos Caicedo. Ya regresamos. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Estimados televidentes, ya estamos aquí para concluir Hablamos Derecho, esta propuesta de la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Queremos formular una pregunta por mi parte final para el ingeniero Childerico Ceballos Caicedo. El señor presidente de la República le ha asignado al señor vicepresidente la tarea específica y única de la reconstrucción. ¿Qué podemos esperar de la gestión del vicepresidente recurrente de la República, puesto que lo ha sido en estos dos periodos? Bueno, ante la evidente deuda que tiene el señor vicepresidente también y el Comité de Reconstrucción con nuestras ciudades, con nuestra provincia, de acuerdo a lo que hemos hablado aquí, yo creo que debería ahora fijarse mucho más en hacer mucha más presencia en el Comité de Reconstrucción, porque solamente de casualidad sabemos si es que sesionaron o no sesionaron, y más aún hay una obligación, decía yo en otra invitación que tuve muy gentil también de otro canal, de que tiene él obligación de cada 3 meses informar qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se está gastando. Así señala la ley de solidaridad. El primero lo hizo, el segundo se demoró, y demoró como 2 meses más de aquellos de informar, y ahora el tercero yo creo que solamente va a presentar él un escrito, si es que lo ha presentado a la asamblea. Pero eso es lo que se requiere, mucho más de ahí aquí, mayor conocimiento de qué es lo que se está haciendo. ¿De qué obras se han hecho? ¿Cómo se hace? ¿Cuánto se invirtieron? ¿En qué que gastaron? se abra mucho más las puertas de la Secretaría de Reconstrucción. No la tiene cerrada, pero es medio abierta lo que hay acá. Y más aún yo me atrevería a decir que para hacer honor y para ser mucho más justo, en ese Comité de Reconstrucción es que está mucha más gente, que sean nuestra, que estén aquí de la provincia y que puedan vigilar mucho más y hacer presión para que las obras lleguen mucho más rápido. Que los ciudadanos, que la ciudadanía, los particulares, estén inmersos en ese comité, que solo es eminentemente público, porque no hay participación de los particulares, de los organismos, de medios del sector privado, no hay absolutamente nadie. Entonces, propuestas de que debería reformarse porque es vía decreto, ¿no? El decreto presidencial del 26 de abril del 2016 del presidente, en ese entonces Correa, determinó quiénes eran los 7 miembros de este comité de reconstrucción. Hoy el nuevo presidente, que tiene potestad reglamentaria, pudiera sustituirlo, reformarlo, derogarlo y crear un comité en el que exista precisamente participación cívica. Así, entendemos que está el señor prefecto y otros dos alcaldes, entre ellos está el de Puerto Viejo. Y es muy probable que con también. mucha gente más, las buenas intenciones que puedan tener para ellos se sientan mucho más protegidos, no protegidos, pero mucho más respaldados a las cosas que pueden hacer ahora y que no se les esté tomando en cuenta. Ingeniero Childerico, una rápida respuesta. Cuando usted escucha hablar
la carretera Manta-Manaos. ¿Qué piensa? ¿Qué sueña? Ilusión, porque yo escuchaba decir, muy bien, que dejemos que no se haga, que nunca se cumpla la carretera Manta-Maná, lo que se cumple es lo que la carretera Pichincha, que se cumpla la carretera después de Pichincha hacia el puerto de Orellana, si no me equivoco, porque con eso va ganando el país. Pero lamentablemente, aunque se ha dado ese punto interesantísimo internacional que se llama Manaos, no camina todavía esa carretera, apenas 12 kilómetros que dejan que impidan una buena circulación hacia el cantón Pichincha, todavía está... ¿Y cuando escucha la refinería de Aromo, Manabí? Bueno, fue una ilusión que trajo el que en vida descanse Mashi también de Venezuela, que seguirá por los siglos de los siglos. Per secula seculorum. Bien, pues realmente para nosotros ha sido de enorme satisfacción poder contar en este programa Hablamos Derecho con la presencia del ingeniero Childerico Ceballos Caicedo. Yo le decía, tras bastidores, hoy nos permite entrevistarlo, hoy nos permite nosotros escuchar a viva voz su opinión y su visión respecto de lo que significa el país y respecto de lo que significa nuestra ciudad. Pues la ciudad, la capital de la provincia donde habitamos y obviamente donde también está la sede de nuestra Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Ha sido un placer, Childerico, conversar con usted. Gracias por su aporte, gracias por su apoyo. Alberto también, muchísimas gracias por estar siempre aquí conduciendo también este programa Hablamos Derecho. El próximo martes volveremos también con un nuevo invitado y trataremos también un tópico importante sobre esto que hoy hablaba Childerico. Una tregua que es común en Latinoamérica, darle a los presidentes de la República un espacio de tiempo que permita conocer a profundidad si las políticas públicas que pretende imponer realmente son beneficiosas para los ecuatorianos y si realmente hay cambio frente a un pedido y un clamor nacional de que existieran aquellos. Muchísimas gracias por su presencia y Childerico y pues Alberto también. Marcelo, si tú me permites 10 segundos para cerrar, quiero retomar una palabra del ingeniero que habló de las ilusiones. Hay que recordar la vieja letra de un pasillo inmortal ecuatoriano que dice que las ilusiones son golondrinas que nos visitan piadosamente solo por estación. Muy bien, muchísimas gracias, Childerico. Gracias a ustedes, muy amable. Muy gentil. Nos veremos el próximo martes. Hablamos Derecho.